El título de esta enseñanza va a ser un poquito extraño, pero es El mentiroso Dios de Hebreos 11, según la teología, y el otro hombre, según la palabra. Así que después de orar, tomemos una introducción. Amado Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra, Señor, tú eres soberano, verdadero, infinito, y tú, Señor, nos has llamado a ser recipientes que reciban este mensaje en el poder de tu presencia y de tu Espíritu Santo. Amado Creador, que la sangre del Cordero nos limpie de toda contaminación de carne y de espíritu. Que tú puedas, Señor, derramarte con toda libertad dentro de nosotros, revelando tu palabra y haciéndola real, que esa verdad eterna sea realidad constante en nuestra vida. Danos hambre, Señor, de poseer las realidades infalibles del Dios viviente. Lo rogamos, Padre, únicamente en los méritos de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor. Amén. Tomen asiento, por favor. Vamos a introducirnos a por qué este título de Un mentiroso Dios de Hebreos 11, siendo que Hebreos 11 habla de la fe. Sin embargo, es precisamente allí donde la teología ha introducido a este Dios mentiroso, y vamos a ver. Así que primero voy a poner los fundamentos en la palabra. En los tiempos de Juan el Apóstol, reinaba en los medios culturales una ideología pagana, ocultista, acerca del demiurgo. No han escuchado este nombre porque lo han ocultado bastante bien, pero es la fuente de todas estas doctrinas extrañas. Esto dicen las páginas de internet. El demiurgo es una figura filosófica, originalmente un artesano, en griego, que en la filosofía platónica es una divinidad que armoniza el universo, moldeando la materia caótica según un modelo ideal de las formas eternas, creando así el mundo físico imperfecto. En el gnosticismo, este gnosticismo es lo que enfrentó en su ideología al cristianismo. En el gnosticismo su papel cambia, es visto como un Dios menor, a menudo ignorante o malvado, creador del mundo material imperfecto, en contraste con un Dios supremo y bueno. Lo representan como un cuerpo de serpiente con cabeza de león, con el sol en la cabeza como todo Baal, como todo Dios pagano solar, y la luna y las estrellas a sus costados. Así lo conciben, ¿no? Sin embargo, la realidad es más oscura, llevando al mundo pagano a prácticas de diversa índole, donde un mismo adorador podía practicar las costumbres más puras, moralmente hablando. Por ejemplo, un sacerdocio célibe, hombres y mujeres que no se casaban, no tenían sexo, no tenían hijos, dedicados exclusivamente a servir a Dios. Y luego, estas mismas personas entregarse a los más oscuros, corruptos y crueles ritos, ofreciendo a otros seres humanos como víctima de abusos sexuales y sacrificios humanos, con la mayor continuidad, conviviendo ambos extremos, o sea, pureza y corrupción en una misma religión. Según esta doctrina gnóstica, el verdadero creador, el Dios silente, que no se inmiscuye en la vida de los hombres, nos creó y nos abandonó, pero exige cultos y ofrendas. Creó el caos, o sea, el caos del universo fue creado como residuo de una creación únicamente espiritual, creando igualmente a un hombre solamente espiritual, o sea, solo espíritu, ¿no? Y luego de este creador se desprende un antagónico para generar equilibrio, es decir, el balance entre el bien y el mal, como el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y ese balance entre el mal y el bien, que deben convivir en armonía, es precisamente esta ideología, ¿no? Entonces aparece un antagónico para generar equilibrio entre un Dios espiritual y puro, un antagónico
que es el demiurgo. Y este ser ordenó el caos físico en armonía, formando el universo físico como un artesano que trabaja con materiales existentes previamente. Es decir, con los residuos del Dios creador, él forma el universo físico. Y luego crea un hombre físico, un cuerpo de carne, opuesto al hombre espiritual, y como ser físico estaba lleno de pasiones, impureza e inmoralidad. Luego, este demiurgo convence a estos seres, a estos hombres espirituales, para habitar cuerpos físicos y participar de sus pasiones carnales, viviendo en un mundo donde él, es decir, el demiurgo, se alimenta del sufrimiento. O sea, invita a estos seres espirituales, al entrar en cuerpos físicos, se vuelven corruptos, carnales, con pasiones. Quieren emborracharse, fornicar, quieren hacer maldad, ¿no? Pero, entonces, este demiurgo crea prohibiciones, leyes. No hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquello, no hagas el mal y eso. ¿Para qué? Porque el hombre atrapado, este ser espiritual ahora atrapado en un cuerpo físico, va a sufrir porque quiere satisfacer las corrupciones carnales, pero está prohibido. Entonces hay sufrimiento, ¿no? Y de eso se alimenta este demiurgo, de ese sufrimiento de las prohibiciones, de la culpa, del remordimiento, del sufrimiento del ser humano que quiere satisfacer las bajas pasiones carnales, pero debe ser espiritual la religión. ¿Eh? Eso es. Entonces, como consecuencia, estamos hablando del gnosticismo, sí, el gnosticismo. Según el gnosticismo, el ser humano debe rendir culto a sus bajas pasiones. Si quiere fornicar, debe fornicar. Si quiere emborracharse, debe emborracharse. Si quiere hacer mal, debe hacer el mal. Si quiere torturar, debe torturar. Pero bajo la práctica de ritos sagrados. Vamos a ir al templo, donde hay prostitutas sagradas de cualquier edad, o sacerdotes sagrados sodomitas que van a hacer eso, o puedes hacer un sacrificio humano torturando una criatura, pero está bien porque está en el templo, es dentro de la religión, ofreciéndolo al demiurgo, ¿no? Entonces, esos ritos sagrados y demás actos de corrupción carnal, esto es para satisfacer al demiurgo y rendir homenaje a la creación física, pero luego también participar de otros ritos de la más alta sublimación espiritual para agradar al creador, a ese ser espiritual. Entonces, convive en esta religión el duro trato del cuerpo, en esa transición del ser humano. Puede en los ritos cometer los peores pecados, pero luego tiene que abstenerse, tiene que hacer ayuno, autoflagelos y mandamientos de no tocar, no usar, no hacer esto, no hacer lo otro, ¿no? Entonces así, el ser humano desarrolla su espiritualidad sin dejar de participar de la carnalidad. Esto es lo que el gnosticismo estaba proponiendo, ¿no? Entonces, estábamos hablando, para informarle acá a nuestra hermana, estamos hablando del gnosticismo, el gnosticismo que enfrentó el Evangelio del apóstol Juan. Este gnosticismo propone que existe un Dios espiritual, que creó un universo espiritual, y un Dios físico, material, el demiurgo, que creó el universo físico. Y este Dios creador hizo un ser espiritual, un ser humano espiritual, lleno de pureza, de bondad, de moral, etc. Y este demiurgo hace un ser carnal lleno de bajas pasiones. Y luego invita a estos seres espirituales a habitar estos cuerpos. Y cuando estos seres espirituales entran en estos cuerpos, se vuelven carnales. Entonces luego viene la creación de una religión que, para rendir homenaje al demiurgo, se practican las peores bajezas, pero como ritos sagrados. Pero también para rendir homenaje al creador hay que abstenerse.
Entonces crean prohibiciones y van de la corrupción a la prohibición dentro de la misma religión. Ese era el gnosticismo, ¿no? Entonces, solo lo espiritual puede ser bueno y todo lo material necesariamente tiene que ser malo. Entonces, ¿cómo sometemos a la carne? Participando de corrupciones sagradas dentro de los ritos. Y luego, el resto del tiempo, hay que abstenerse, hay que prohibirse, hay que sufrir para poder agradar al Dios creador. Entonces, cuando el cristianismo se empieza a extender por el mundo, llega por Grecia, llega por la sociedad romana, helenizada, es decir, con filosofías griegas. Entonces, cuando llega el mensaje de salvación del pecado y de la muerte por la sangre del Hijo de Dios, cuyo cuerpo físico es el Dios creador, la palabra hecha carne, estos filósofos y pensadores se opusieron a la idea. No, es imposible que el Dios creador se haga carne. No puede ser, porque si Dios se hace carne, tiene que participar de la fornicación. Tendría que participar de todas las impurezas carnales. Entonces, según estos filósofos, es imposible que Dios se haga carne. Y esa era una doctrina social, o era una doctrina de una forma de vida de todo el mundo romano y griego. Y entonces, pues decir que el Dios creador se hizo carne, no, demasiado, no, era romperles todo su esquema. Entonces, por eso, en 1 de Juan, capítulo 4, versículos 1 al 4, el apóstol Juan dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas, es decir, enseñadores, ¿no?, han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Ven la idea? Y la palabra se hizo carne, ese es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Porque es este concepto del demiurgo. ¿Ven? Este es el espíritu del anticristo. Es decir, se opone a la palabra. Se opone a la idea de que Dios se hizo carne para derramar su sangre, nacer de mujer para ser pariente redentor y derramar su sangre para redimir a la raza humana caída. Para ellos eso era imposible. Entonces se oponen a la palabra, por lo tanto son anticristo. Entonces, no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces, a este nivel, la palabra de Dios en nosotros, tanto como que Dios se hizo carne en el cuerpo del Señor Jesucristo, así la palabra se hace carne en nosotros mediante el nuevo nacimiento. Y mayor es esa palabra que creó todas las cosas que está en nosotros que lo que está en el mundo. ¿Ven? Entonces, estos gnósticos del tiempo de Juan se oponían a la idea de que la unidad viviente hubiera tomado carne física y derramado sangre, porque sus filosofías y enseñanzas contrastaban con la palabra. Para ellos, la figura de la crucifixión y la resurrección tenía que ser necesariamente espiritual, ideológica, alegórica, una enseñanza mitológica acerca de la propia superación espiritual para vencer al cuerpo de carne y pasar a una existencia espiritual luego de satisfacer todo apetito carnal, para luego superar la carne y salvarse a sí mismo por el camino de la privación. Esa era la idea que existía. Contra eso se oponían estos aparentemente convertidos y misioneros que salían a pregonar. No, la resurrección fue alegórica, porque Dios no puede venir en carne. Él es demasiado puro para tomar la carne del demiurgo, la creación. El creador no puede hacerse parte de la creación del demiurgo. ¿Entiende?
esa idea era el gnosticismo que enfrentó Pablo. Decían, este mundo es solo carnal, material, y debemos, mediante el sufrimiento y los ritos, así como la crucifixión, morir a este mundo para poder pasar al siguiente, que es solamente espiritual. Este mundo es físico y nada espiritual puede tener cuerpo. Por eso, resucitar es imposible, porque el alma, luego de pasar, de dejar el cuerpo físico y pasar al reino espiritual, ya no puede regresar, porque sería romper el ciclo de superación. O sea, el Creador ya no permitiría que un alma que se ha purificado regrese otra vez a la materia. Entonces, resucitar es imposible. Estas ideas enfrentaban los apóstoles. Por eso Pablo dice, perdón, por eso, claro, Pablo dice en 1 Corintios 12 al 18, pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, estamos hablando de cristianos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo. No resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Es decir, no creer en la resurrección a causa de esta filosofía gnóstica era anular completamente el Evangelio. Eso enfrentaban en los tiempos de Pablo. Ahora, esto no terminó con el fin de la cultura griega. De hecho, hay seminarios que enseñan, hay iglesias llamadas cristianas que enseñan que Jesús no es el Hijo de Dios, que Él no fue engendrado originalmente, no, porque no puede ser, que esa es una alegoría. Hasta ahora hay seminarios que enseñan eso. Bueno, a través del tiempo, diversos estudiosos llenos de vanidad en su propia mente carnal y según supuestos estudios hermenéuticos, estudios hermenéuticos, lingüísticos y apoyados en oscuras gramáticas antiguas, arqueologías. ¿No? Hemos encontrado un rollo por ahí, una Biblia de hace no sé cuántos años que tiene unos versículos que no tienen las otras. ¿Has escuchado esta hay un montón en internet, ¿no? Y bueno, y demás sandeces intelectuales llegan a demostrar por las propias Sagradas Escrituras que Elohim es el creador de Génesis 1, con un universo espiritual. Y Jehová, por tanto, es el diablo, porque el verdadero creador de la existencia física de Génesis capítulo 2, que además tiene otro orden de creación de Génesis 1. Entonces son dos dioses diferentes. Entonces, ¿qué son? El primero es el creador y el otro es el demiurgo. O sea que Jehová es el diablo y Elohim es Dios. ¿Pueden imaginar semejante blasfemia, hermano? Lo peor es que esto no lo dice un pagano, no lo dice un satanista, no lo dice un comunista, lo dicen grandes teólogos. Teólogos, doctores en divinidad, ciegos, guías de ciegos, en los grandes seminarios teológicos y casas de estudio bíblico. Y no son católicos, son protestantes. Díganme si no se está cumpliendo esa profecía de William Branham cuando dijo que si la iglesia pentecostal durara 200 años, sería 100 veces peor que la iglesia pagana vaticana. Y eso es lo que está pasando. Con el correr de los años, diversas filosofías y ciencias ocultistas han penetrado la teología cristiana, llenándola de sabiduría humana y carnal, haciéndola ineficaz por adulterada e híbrida, sin llegar a producir el efecto que dice la palabra que debe producir. El día de hoy, junto a la teología arminiana, o sea, la teología calvinista es salvo siempre salvo, es un extremo. No importa si fumo, si tomo, si mi nombre está escrito en la iglesia,
Sí, siempre los domingos voy a mi iglesia presbiteriana, a mi iglesia anglicana, iglesias antiguas, ¿no? Yo soy salvo, siempre salvo, porque Dios me ha predestinado para salvación y no importa si fumo, si tomo, no hay problema porque soy predestinado. Llevaron la gracia a un extremo. Entonces luego, por los tiempos de Wesley, viene Arminius, un teólogo, y dice, no, si tú no vives santamente vas a perder tu salvación. Y mandó la teología al otro extremo. Pero hoy la teología arminiana es la que es la más extendida. Es decir, los calvinistas serán un 5% de toda el mundo cristiano. Apenas son un 5% creyentes en predestinación extrema. Y el resto cree que la salvación se pierde, que tú eres salvo por tu conducta, que tú te relacionas con Dios por tu conducta. Esta es la doctrina, la teología arminiana. Y junto a esta teología arminiana se mezclaron filosofías estoicas, junto con las prácticas del pacto de la ley. Una doctrina llena de sacrificio personal que invalida la obra terminada de Jesucristo en la cruz. En esta teología, Jesús no dijo, consumado es, en Juan 19:30. No, él dijo, según ellos, dijo Jesús, yo acabé, yo morí, yo pagué, pero ahora les falta a ustedes las oraciones, los ayunos, las vigilias, los sacrificios, las abstinencias y el sufrimiento. Entonces, es decir, predican la gracia, pero acceden a la gracia mediante las obras de la ley. Hermano, eso tenemos al mensaje de la hora, lo tenemos lleno de esas cosas. Lleno, no sé si se acuerdan que una vez llegó por acá un DVD, no sé, no recuerdo el nombre de este predicador del mensaje, que decía que hay que hacer un pacto de santidad, un pacto de sacrificio, y tenía un montón de citas de eso. Mucho antes de la pandemia fue eso. ¿Ven? Está lleno el mensaje de esta doctrina arminiana. Pero, ¿qué son los estoicos? Porque de ahí viene ese tema. ¿Qué son los estoicos? Así como los gnósticos crearon esa filosofía para enfrentar a Juan, hoy día el mensaje de gracia está enfrentado por la filosofía estoica, en realidad. Ese es el origen de esta doctrina arminiana y de todas estas prácticas de sufrimiento. ¿Qué son los estoicos? El estoicismo es una filosofía de vida antigua que enseña a alcanzar la felicidad viviendo virtuosamente, o sea, tu conducta, y en armonía con la razón y la naturaleza. Aquí está la trampa. Aquí también está el demiurgo. La razón, si yo tengo impulsos, pues tengo que satisfacer, ¿no es razonable? Aquí viene el cuento, ¿ven? Enfocándose en lo que podemos controlar, o sea, un control mental de nuestras actitudes y acciones. Aceptando lo que no podemos cambiar, lo que no podemos controlar, que son los eventos externos. Buscando la serenidad mental para manejar las adversidades y las emociones destructivas. Yo soy el capitán de mi propio destino, ¿no? ¿Se dan cuenta de dónde vienen todas esas frasecitas? Bueno, consiste en cultivar la sabiduría, la justicia, el coraje y la templanza, comprendiendo que las perturbaciones vienen de nuestras opiniones sobre los hechos. O sea que si vio un milagro, no lo han hipnotizado. Este enfrentó el hermano Branham. No de los hechos mismos. O sea, eso de que Jesús dijo, crea las obras, si no me quieres creer a mí, no. Los hechos no hay que creer. Sino, ¿qué opinión tengo de esto que ha hecho? ¿Ven? Ok. Entonces, se hace especial énfasis en el control emocional. No suprimir las emociones, sino transformarlas. Entender que no son los eventos los que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellos. Y aprender a cuestionarlas haciendo uso de la razón como medio de vida y felicidad. Por eso las cosas tienen que ser razonables. Tienes que enseñarme razonablemente la palabra para poder aceptarla. Bueno, este principio filosófico es opuesto a la palabra. Sabemos que la razón humana es la fuente de la incredulidad.
apoyada en el orgullo y la vanidad intelectual. Es el esfuerzo personal, según ellos, el que nos da felicidad, no vida eterna. ¿Ven? Sino felicidad, no vida eterna, pero si puedo ser feliz por el uso de mi razón, ya la hice. Felicidad como máxima aspiración de la vida humana, donde es el autocontrol lo que nos garantiza el éxito moral y por lo tanto la salvación personal. O sea, un buen arminiano. ¿Ven? De ahí nace esta doctrina arminiana de los estoicos, metida a una filosofía pagana, romana, dentro de la iglesia cristiana. Todos aquellos que defienden esta posición arminiana son practicantes del estoicismo pagano que favorece las obras de la ley, pensando que serán salvos por gracia al practicar las obras de la ley. Sí, Jesús murió, pero yo tengo que orar. Jesús murió, pero yo tengo que ayunar. Jesús murió, pero yo tengo que sufrir. Jesús murió, pero yo tengo que cambiar. Bueno, estas personas dependen de su conducta para ser hijos de Dios y no de la obra absolutamente determinada de Jesucristo en la cruz y aceptada por fe sola. Hoy, bajo esta filosofía, se está promoviendo un cristianismo que justifica su incredulidad y le da base conceptual ¿para qué? Sin las pruebas verificables de la misma palabra para conocer si estamos en la verdad, deja a la inactividad de la palabra y a la impotencia de Dios confirmarse como si fuera el verdadero camino al cielo. Es decir, si Dios no me contesta las oraciones, si Dios no me sana, si nada pasa en mi vida, si no me cambia, pero yo creo, estoy aquí como miembro de la iglesia, ese es el verdadero camino al cielo. Es decir, otra blasfemia protestante. Si no vemos los efectos de la palabra, pero seguimos creyendo en Cristo, a pesar de no ver nada efectivo, eso está bien. Lejos de clamar para que la verdad de la palabra se haga realidad en nuestras vidas, debemos conformarnos con que nada pase. Pero somos buenos cristianos. Aún así, que nuestra fe nunca produzca sus obras. ¿Ven el engaño, hermano? Circula por ahí, tanto en internet como en las iglesias, una propuesta de una vida estoica justificando a un Dios mentiroso. Y voy a exponer brevemente la blasfemia que estos predican. Según estos, existe una enseñanza acerca de la fe que supera todo lo que se predica. Ellos siempre tienen algo más que decir, algo que no es evidente en la palabra, tal cual serpiente repitiendo la misma treta que su padre el diablo. Dios te ha dicho que no comas, pero no morirás. Siempre tienen algo diferente, ¿no? Bien, lo que nadie predica, lo que nadie enseña, pero ellos te lo van a enseñar. Siempre tienen un secreto, una técnica, una práctica. Te van a enseñar para que seas mejor cristiano, un cristiano superior que impresionaría al mismo Dios con su fe. Y entonces toman la última parte de Hebreos 11. Y miren lo que van a enseñar. ¿Ah? Voy a leer Hebreos 11 del 30 al 40. Paciencia, por favor. Dice en el versículo 34 en adelante. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Esta es la fe victoriosa. Y acá viene la enseñanza secreta. Dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Atención aquí viene la clave. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido.
proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Estos paganos protestantes, apoyándose en estos versículos, enseñan que a todos les gusta hablar de la fe victoriosa, de la fe que conquista, que apaga fuegos impetuosos, que vence en batallas y logra grandes cosas, pero no hablan de la enseñanza secreta acerca de la fe. Dicen, enseñando engañosamente, que lo que ahora importa es el testimonio de la fe sin alcanzar las promesas de Dios. Y citan, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, eso es lo que importa, el buen testimonio, que sigas creyendo en Jesús, que vengas a la iglesia, pero no recibieron lo prometido. Así que olvídate de las promesas, no hay promesas para ti. Si quieres tener la fe secreta, la fe victoriosa, la fe que impresiona a Dios, te lo va a dejar con la boca abierta por tu fe, que nada se cumple en tu vida, pero sigues creyendo. Bien estoico, ¿no? Bien estoico. Entonces empiezan a enseñar. Dicen así, es cierto que hay muchas promesas de bienestar, sustento y victoria en la Biblia, pero Dios en su soberanía puede no contestar tus peticiones. Puede dejarte sin recibir las promesas. Puede someterte a sufrimiento. Y si soportas, entonces alcanzas el buen testimonio de la fe. ¿No? Y Dios se va a quedar sorprendido de tu fe, ¿no? Sorprendido. O sea, te mintió y tú sigues creyendo. Confiaste en Él y te falló y tú sigues creyendo. ¡Wow! ¿Qué tal fe, no? ¿Qué tal testimonio? Ellos enseñan que el camino de Cristo es estrecho y angosto, lleno de sufrimientos y privaciones. Qué raro, mi Biblia dice que el camino del transgresor es duro. Tú dices, no, el camino cristiano es duro. No sé qué Biblia estamos leyendo, pero bueno, sigamos. La mejor privación, ya que el cristianismo es un camino de privaciones y angustias, la mejor privación es cuando Dios te abandona, no contesta tus peticiones, deja de cumplirte las promesas y sigues creyendo en Dios. Entonces tú has alcanzado el buen testimonio de la fe. Qué estoico, ¿no? Qué arrogante para mí es eso, ¿no? Generar la idea de un cristianismo muerto, pero admirable. Ahora, vamos a analizar parte a parte. La verdad que la doctrina esta es bien larga, pero el punto es este, que Dios te miente, ¿no? Porque dice, no alcanzaron las promesas. ¿Él mintió? Pero qué testimonio. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, hablemos de las ocasiones en que William Branham decía que otros lucharon por la fe y que Dios nos ha llamado a un lecho de rosas, que se tendrá que pelear por cada pulgada del terreno, que debían soportar el duro camino para llegar al cielo. ¿Lo dijo ese profeta? Lo dijo. Sí lo dijo. Es cierto que lo dijo. Pero para un creyente experimentado por la edad, me refiero a los que tienen muchos años leyendo el mensaje, y que se ha humillado a leer entre líneas, sabe discernir cuando el profeta le está hablando a la fatua y cuando le está hablando a la novia. ¿Sí? Porque él decía, yo no, aquí en mi tabernáculo voy a enseñar, afuera tengo que tener cuidado. Entonces, cuando usted escucha estas cosas, que hay que luchar, que el camino es duro, ¿de qué está hablando el profeta? Está hablando la fatua. A esa iglesia que quiere ser cómoda con el mundo, que no quiere que lo rechacen, que no quiere el vituperio de Cristo, que quiere estar bien con el alcalde, con el cantante de rock, quiere estar bien en la sociedad y quiere seguir siendo cristiano. A eso les decía, camino cristiano es duro, es una guerra en contra del mundo, pero no le está diciendo eso a la novia. Por ejemplo, bien rápido. También el profeta decía que Dios estaba en una Trinidad. Hay un montón de citas. ¿No? Que Dios estaba en una Trinidad. Afirmaba, miren lo que afirmaba el profeta, que una persona podía tener el Espíritu Santo y aún así estar perdido. A ver, quedémonos ahí. Quedémonos ahí. ¿Cómo alguien puede tener el Espíritu Santo? Que según el mismo profeta es la vida eterna y luego decir que está perdido.
Ok. El tema no es qué cosa dijo el profeta, el tema es a quién se lo dijo. Si nos detenemos un momento, veremos que es a los pentecostales a quienes le decía esto. Esos que creían que hablar en lenguas ya era tener el Espíritu Santo. Entonces el profeta, para no estar discutiendo con esa doctrina, hablas en lengua, tienes el Espíritu Santo, pero puedes estar perdido. A eso les decía. ¿Ven? ¿Qué cosa está haciendo? Llevarlos un poco más allá de la seguridad, de la experiencia que pudiera ser una limitación carnal de hablar en lenguas. El profeta los quiere, ya tienes el Espíritu Santo, ya no voy a discutir de eso. Pero si tu naturaleza no cambia, si sigues deseando el pecado, tú estás perdido. Entonces no nos podemos quedar en ese dicho, que puedes tener el Espíritu Santo y estás perdido, porque no se lo está diciendo a la novia, no le está diciendo a su tabernáculo, no le está diciendo a los del mensaje. ¿Correcto? Entonces, cuando el profeta habla del duro, de las dificultades, le está hablando a esa iglesia cómoda con el mundo, a la denominación. No le está hablando a la novia. ¿O acaso nos importa a nosotros estar bien con el alcalde? ¿Nos importa estar en sociedad? Ni siquiera nos llama la atención, hermano. Yo supongo, ¿no? No nos llama la atención eso. Entonces no es para nosotros ese tema. Nosotros ya escogimos el vituperio de Cristo, ya escogimos salir de la sociedad, ya escogimos salir de la complacencia del mundo, de la religión, de la denominación. No nos interesa eso. Ya escogimos ese camino. Para nosotros no es esa palabra. ¿Ven? Entonces, a la novia de Jesucristo en su tabernáculo, a menos que sea una campaña en la que asistían visitantes, en su doctrina de palabra pura enseñaba que era imposible que Jesucristo castigue a su novia, sino que por el contrario le da dones, regalos y cuidado protector. Amén. Eso dijo. Eso es para la novia. No es esa otra cosa. Claro, la novia va a pasar por el vituperio de Cristo, todo cristiano va a pasar por el vituperio de Cristo, el rechazo por haberse convertido, eso puede perder su trabajo, pueden pasar cosas, correcto, esa es la lucha, la única lucha que el Señor nos dejó, el vituperio de Cristo, no hay más. La novia de este momento profético se levanta como el águila encima de todas esas cosas. Entonces, ahora, por otro lado, regresando a esta enseñanza falsa de un Dios mentiroso que no cumple su promesa. ¿Cómo puede Dios mentir en sus actos? Si el profeta enseñaba que Dios es conocido por sus obras y que ese sello especial de siempre cumplir su palabra, que eso lo hacía Dios, que Él no puede fallar en su palabra. Entonces, ¿cómo no recibieron lo prometido? ¿Cómo es posible que exista una enseñanza de que Dios no cumple su promesa? Si el apóstol nos enseña en Hebreos 6:18, dice, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza propuesta delante de nosotros. Hermanos, Dios cumple su palabra, es imposible que deje de cumplirla. Así que vamos a desarrollar rápidamente qué está diciendo Hebreos 11. ¿Sí? En primer lugar, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Estos en los casos en que inocentes morían por el pecado de otros, como el pecado de Acán, que mató 36 inocentes en la batalla de Jai. Esa gente era inocente, murió por el pecado de otro. Bueno, ellos van a resucitar, ya resucitaron, ya se los llevaron arriba. Esos 36 están arriba. Entonces las esposas de esos hombres recibieron sus muertos por resurrección, no se perdieron. Dice, otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. A ver, atención, dice que podían ser rescatados, pero no aceptaron el rescate. Eso fue su decisión personal. Podían ser rescatados, pero no quisieron. Amén. Entonces, no es que Dios no les haya cumplido, aquí nada. Ellos escogieron ganar mejor resurrección. Bueno, bien.
Era su tiempo, su tema, su espíritu. Dice, otros experimentaron vituperios y azotes, llamadas prisiones y cárceles, como el profeta Jeremías. ¿Sí? Fueron apedreados y aserrados, como el profeta Isaías. Puestos a prueba, como el profeta Micaías, tentado a decir algo fuera de lo que Dios le mostrara. Muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. ¿Recuerdan cuando, no recuerdo qué oficial de Acab escondió 100 creyentes de Jehová, porque Jezabel los buscaba para matarlos? Los escondió en una cueva y los alimentaba con pan y agua, porque estaba la sequía de Elías. O sea, han sufrido, sí, han sufrido. Todos estos fieles creyentes en Dios, todos estos pertenecen al Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento todavía estaba en proceso de ser escrito en el momento que Pablo escribió este versículo. Ojo, acá viene, para que entendamos claramente a qué se refiere. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Pregunta, ¿qué es lo que no recibieron? Lo prometido. ¿Qué es eso? Les diré. La promesa de Abraham. El bautismo del Espíritu Santo. El cambio de naturaleza que nadie recibió en el Antiguo Testamento a causa del pacto de la ley. Y a causa de que la sangre de animales no podía quitar el pecado, solo cubrirlo. Era imposible que reciban la promesa de Abraham. Porque Jesucristo no había muerto y resucitado. ¿Cómo lo van a recibir? No se puede. ¿Ven? Hebreos 11 no está hablando acerca de las promesas, de esas 3.500 y tantas promesas que hay. No está hablando de eso, está hablando de la promesa, la única y esencial promesa que es el bautismo del Espíritu Santo. Igual que Hechos 2:38 no habla acerca de los 9 dones espirituales. No está hablando de la lengua, de interpretación, la profecía, el discernimiento, los milagros. No está hablando de los 9 dones espirituales, está hablando del don del Espíritu Santo. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, recibiréis el don del Espíritu Santo, el nuevo nacimiento, el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, Jesucristo dijo claramente, identificó qué significa la promesa. En Lucas 24:49 dice, aquí yo enviaré la promesa, no las promesas. Enviaré la promesa. Eso era lo prometido que no pudieron recibir en el Antiguo Testamento. Solo eso. Sí. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. La promesa del Padre, la promesa hecha a Abraham, que Israel rechazó en Éxodo 19 para pedir un pacto de ley de obras personales. Esa promesa ninguno la recibió. Abraham no la podía recibir. Isaac, Israel, Rubén, José, Judá, no lo podían recibir. Micaías, Jeremías, no lo podían recibir. Jesucristo no había muerto. Esa promesa hecha a Abraham, esa promesa bajo juramento, el bautismo del Espíritu Santo, eso es lo que no recibieron. No que Dios no cumpla su palabra. Ven, en Hechos 11:39 está hablando a pesar de qué, a pesar de tener fe. Los héroes del Antiguo Testamento no recibieron el bautismo del Espíritu Santo, aunque sí recibieron toda otra promesa que Dios les hizo. Miremos a Josué. ¿Cuál es el epílogo del libro de Josué? Y Jehová cumplió todas sus buenas palabras, ninguna de sus palabras faltó. Lo mismo dicen Reyes. Y lo dice por toda la Biblia. Decir que Hebreos 11:39 enseña que Dios puede escoger no cumplir sus promesas de bendición y sustento es enseñar una mentira. Porque en primer lugar, no puedes aplicar ese versículo a las promesas para que participemos de la naturaleza divina, según segunda de Pedro 1:3.
todo lo que pertenece a la vida, a la piedad, ya nos ha sido dado por las promesas. Y esas promesas están incluidas en el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, enseñar que Hebreos 11:39 se refiere a las promesas en plural es enseñar una mentira. Es dislocar la palabra, malinterpretarla y hacer que muestre a un Dios mentiroso, incumplido y estafador. Ese no es el Dios de la Biblia. Quien enseña eso es creyente, o sea, quien enseña que Dios puede escoger no cumplir sus promesas. Ahora, puede ser que Dios escoja no cumplirme un deseo, un capricho mío. ¿No? Señor, quiero tener un edificio más alto que el Westin, porque todo lo que yo pida tú me lo darás. Y Dios dice, no que te quiero dar un edificio. ¿Pues dónde está en la Biblia que te voy a dar un edificio? No me da la gana de darte un edificio. Punto. Ok. Ese es un deseo personal. No tengo una promesa fija y específica para basarla. Pero decir que Dios me va a decir, no te voy a sanar porque quiero ver tu fe. Eso es blasfemia, hermanos. Eso es necedad, porque esa sí es una promesa. Está incluida en el acto mismo de la crucifixión y resurrección de Jesucristo. Entonces, quien enseña eso de que Dios puede no cumplir su promesa o lo que está en la palabra, no cumplir su palabra, es creyente en un Dios mentiroso. Y ese es el Dios de la teología protestante. Es Satanás siendo adorado en la forma de una trinidad o de una unidad y encima contradiciendo la palabra de verdad, apelando al orgullo humano, diciéndote, eres mejor cristiano si Dios no cumple sus promesas y tú sigues creyendo en Él y que ese es el camino más excelente. Es como decirle a Dios, mira, no, este cristiano orgulloso le diría, mira, sé que puedes cumplir tu palabra, pero has decidido en contra de tu promesa y del juramento por ti mismo que en mi caso no vas a cumplir. Pero yo, en un acto de heroico estoicismo, te demuestro que, a pesar de que eres un mentiroso, yo te hago el favor de seguir creyendo en ti y seguiré llamándome cristiano. Eso es a lo que apela la filosofía estoica. Tú eres muy grande y le vas a hacer el favor a Dios de seguir creyendo en Él, aunque es un mentiroso. ¿Ven por dónde va? Hermano, tal compromiso es hecho con Satanás y no con Dios. No con el Dios de la Biblia. Amén. No con el único Dios viviente que juró por sí mismo que cumpliría su palabra. Entonces, mis queridos hermanos, recuerde siempre, Hebreos 11:39 no se refiere a las promesas. Se refiere a que los héroes de la fe del Antiguo Testamento no podían recibir el Espíritu Santo porque la sangre de Jesucristo no había sido derramada. Amén. Pero ellos siguieron creyendo. Y cuando Jesucristo murió, resucitó con ellos. Y allí se cumplió. Allí se cumplió cuando las tumbas de los santos del Antiguo Testamento, de esos héroes de la fe que no recibieron la promesa del bautismo del Espíritu Santo, resucitaron juntamente con Cristo en cuerpos glorificados y llevó cautiva la cautividad y entró en los cielos. Amén. Ese fue el segundo rapto. No, el tercero del Antiguo Testamento. Enoc, Elías y los santos del Antiguo Testamento. ¿Ven? Entonces, hermanos, estoy solo a la mitad de mi enseñanza porque solo he hablado del Dios mentiroso de Hebreos 11. Ahora falta hablar del otro hombre, según la palabra. Y es esto, mis queridos hermanos. Si sabemos que Dios, el Dios viviente, necesariamente tiene que cumplir sus promesas, y hay cosas de nuestra vida que no se está cumpliendo, entonces es un llamado a los fundamentos. Tenemos que revisar los fundamentos de nuestra vida. ¿Por qué? Siendo Dios tan fiel, tan exacto y tan perfecto en el cumplimiento de su palabra, hay cosas que en mi vida no se están cumpliendo. Bueno, hemos visto que pueden haber muchos engaños en nuestra creencia, que hemos escuchado de iglesias, y peor a veces agarramos un mensaje de YouTube, y hay muy buenos mensajes en YouTube, pero hay otros que son, Dios mío, ya es una patada en la cara de feo. Entonces, ¿por qué? Porque hay cosas que no se están cumpliendo en mi vida. Bueno, eso lo vamos a tratar esta noche
en la otra parte acerca del otro hombre, según la palabra. Entonces, estamos todos invitados en la noche a escuchar la segunda parte de este mensaje. Pero nos quedamos con esto. Ya, para terminar, Hebreos 11:39 habla del bautismo del Espíritu Santo, cosa que los del Antiguo Testamento no pudieron recibir. Pero cuando Jesucristo resucitó, se los llevó toditos al cielo. Amén. Entonces, promesa cumplida para ellos. ¿Sí? Porque Dios siempre cumple su palabra. Ahora queremos que la cumpla con nosotros. Nos toca.